Cierra los ojos por un momento. Imagina que ha pasado un año. Estás recordando el día de hoy, este preciso instante, y sonríes, no porque hayas trabajado hasta el agotamiento, sino porque finalmente te detuviste. Dejaste de esforzarte, dejaste de forzar las cosas. Y en esa quietud, algo cambió. El dinero comenzó a fluir. No porque lo persiguieras, sino porque te convertiste en el tipo de persona a la que fluye. No cambiaste tus acciones, cambiaste tu suposición. Y el mundo no tuvo más remedio que adaptarse. Ese futuro no es una fantasía. Es un recuerdo que está por suceder, y comienza en el momento en que comprendes lo que estoy a punto de decirte. Estás viendo esto porque estás cansado de la rutina que promete riqueza pero te deja agotado, cansado de las afirmaciones que suenan huecas, cansado de ver cómo otros prosperan mientras tú trabajas el doble por la mitad. Y bajo ese agotamiento hay una pregunta que temes hacerte. ¿Y si lo estoy haciendo todo mal? Estás haciendo mal, pero no porque seas un fracasado, un vago o alguien sin valor. Lo estás haciendo mal porque te han enseñado a abordar el dinero desde fuera hacia adentro, a través de la acción, la fuerza y el hacer sin fin. Y todos los maestros espirituales, todos los gurús del éxito, todas las voces bien intencionadas, te han contado la misma mentira, que debes hacerte digno de la riqueza, que debes ganarte tu lugar en la mesa de la abundancia. Yo estoy aquí para decirte lo contrario. Tú no atraes el dinero, lo asumes. Y la asunción no es una acción, es un estado del ser. Es el conocimiento interno silencioso de que ya eres quien lo tiene antes de que aparezca la evidencia. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es la ley de la atracción. Esto es la ley. La conciencia es la única realidad, y el mundo exterior no es más que su sombra. ¿Qué diferencia esto de todo lo demás que has visto? No voy a darte otra técnica para que la pruebes. Voy a desmantelar los cimientos mismos de tu lucha. Voy a mostrarte que tu agotamiento no es prueba de que no estés haciendo lo suficiente. Es prueba de que estás haciendo demasiado desde un estado equivocado. El mito que te han vendido es que la riqueza requiere acción. La verdad es que la riqueza requiere identidad. Cuando dejas de actuar como alguien que necesita dinero y empiezas a ser alguien que lo tiene, el hacer se resuelve por sí solo, no por el esfuerzo sino por la alineación. Este vídeo te aportará 3 cosas. Alivio emocional. Por fin comprenderás por qué nada ha funcionado y dejarás de culparte a ti mismo. Un replanteamiento radical. Verás que no hacer nada no es pereza. Es la forma más elevada de fe en tu propio poder creativo. Y un camino práctico. Aprenderás a entrar en el estado de riqueza en tu imaginación y dejarás que el mundo exterior te alcance. No necesitas otra estrategia. Necesitas una nueva identidad. Y esa identidad ya es tuya, solo que has estado demasiado ocupado para reclamarla. Ahora, déjame contarte una historia. Una vez conocí a un hombre, quizá tú también lo conozcas, porque vive en todos nosotros, que se pasó toda su vida remando en un bote a través de un vasto océano. Remaba todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer. Le sangraban las manos, tenía la espalda encorvada y los ojos nublados de tanto mirar al horizonte, esperando a que apareciera la costa. Y nunca apareció. Un día, agotado más allá de lo imaginable, se detuvo. No porque hubiera llegado a la costa, sino porque no podía dar otra remada. Y en ese momento de rendición, miró hacia abajo y se dio cuenta de algo sorprendente. No había agua debajo del bote. Nunca la había habido. Había estado remando en el aire, en su propia imaginación, en la ilusión de que el esfuerzo era el camino para llegar. La orilla no estaba en algún lugar más adelante. Estaba debajo de él todo el tiempo. Ya había llegado. Simplemente no se había dado cuenta, porque estaba demasiado ocupado remando. Esto es lo que estás haciendo con el dinero. Estás remando hacia él, persiguiéndolo, tratando de alcanzarlo, cuando en realidad la riqueza no es un destino, es una toma de conciencia. Es la repentina y tranquila certeza de que ya estás en la orilla y que la lucha solo estaba en tu mente. El hombre no necesitaba remar más fuerte, necesitaba detenerse y ver dónde estaba. Tú también. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando,
Pero Neville, tengo facturas que pagar. Tengo que pagar el alquiler. Tengo bocas que alimentar. ¿Cómo puedo parar cuando el mundo me exige que siga adelante? Y yo te digo que el mundo no exige nada. El mundo solo refleja. Refleja tu estado de conciencia con total precisión. Si eres consciente de ser alguien que debe luchar, que debe remar sin descanso, que debe luchar por cada dólar, entonces eso es lo que experimentarás. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo es un espejo, y ahora mismo le estás mostrando un reflejo de carencia, de esfuerzo, de agotamiento, y por eso te da más de lo mismo. Pero, ¿y si dejaras de remar? ¿Y si solo por un momento te permitieras descansar en la suposición de que ya has llegado, no en el futuro, no cuando cambie tu cuenta bancaria, sino ahora, en tu imaginación, que es el único lugar donde algo es realmente real? Y si cerrases los ojos ahora mismo y te vieras a ti mismo como alguien que tiene riqueza, no alguien que está tratando de conseguirla, no alguien que la espera, sino alguien que la tiene, ¿qué es eso? Que vive desde ese lugar de abundancia interior, independientemente de lo que te muestre el mundo exterior. ¿Qué crees que pasaría? Te diré lo que pasaría. El mundo exterior no tendría más remedio que adaptarse, porque la conciencia siempre se exterioriza, siempre sin excepción. Esto no es una teoría, es una ley, y puedes comprobarlo. Debes comprobarlo, porque no te pido que me creas. Te pido que demuestres que estoy equivocado. Y no puedes, porque el principio es absoluto. Déjame contarte otra historia. Imagina que recibes una carta por correo, el sobre está sellado y en la parte delantera, con una elegante caligrafía, pone «Herencia de 10 millones de dólares». Pero no la abres, la sostienes en tus manos, la llevas contigo. Incluso duermes con ella debajo de la almohada, pero no la abres. En cambio, pasas los días pidiendo dinero, trabajando en 3 empleos, recortando cupones, preocupándote por las facturas. Alguien te pregunta, ¿por qué no abres la carta? Y tú respondes, porque todavía no me siento digno, porque no me lo he ganado, porque no estoy preparado. Esto es lo que estás haciendo con tu propia conciencia. La riqueza ya es tuya. Ha estado sellada dentro de tu imaginación, esperando a que la reclames. Pero en lugar de abrir la carta, en lugar de asumir la propiedad, le ruegas al mundo que te dé lo que ya tienes. Te lo digo, abre la carta. No mañana, no, cuando te sientas preparado. Ahora, en tu imaginación, que es el único lugar donde nace todo, abre la carta. Ve tu nombre en el cheque, siente la textura del papel, deja que el conocimiento se instale en tus huesos. Esto es mío, siempre ha sido mío, y cuando lo hagas, cuando finalmente asumas la propiedad en lugar de suplicar permiso, el mundo exterior no tendrá más remedio que entregarte el equivalente físico, porque la conciencia siempre se exterioriza, siempre. Necesito que entiendas esto profundamente, no intelectualmente, sino en tu interior, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. No estás esperando a que la riqueza llegue a ti. La riqueza está esperando a que la reclames. Está ahí, en tu propia imaginación, sellada y lista, y lo único que se interpone entre tú y su manifestación en el mundo físico es tu negativa a abrir la carta, tu negativa a asumir que ya es tuya. ¿Y por qué te niegas? Porque te han condicionado a creer que primero debes ganártela, que debes demostrar que eres digno, que debes hacer algo, lograr algo, convertirte en algo antes de que se te permita tenerla. Pero eso es al revés. Esa es la ilusión. La verdad es que primero debes serlo en tu conciencia antes de poder tenerlo en tu experiencia. Primero debes asumir el estado de riqueza antes de que la riqueza pueda aparecer en tu mundo. Esta es la ley, y no se puede romper. No puedes experimentar lo que primero no eres consciente de ser. Es imposible. Así que cuando dices, asumiré la riqueza cuando tenga riqueza, te estás atrapando en un bucle sin fin, porque nunca la tendrás hasta que primero la asumas, y nunca la asumirás si primero esperas la evidencia. Déjame contarte uno de mis propios sueños, porque los sueños son el lenguaje secreto de Dios hablando a través de ti. Una vez soñé que estaba delante de una enorme cámara acorazada, de las que se ven en los bancos, con paredes de acero y una puerta que parecía imposible de abrir. Creía que mi riqueza estaba encerrada dentro,
y pasé el sueño buscando la llave, probando combinaciones, suplicando a los guardianes invisibles que me dejaran entrar. Y entonces, como suelen cambiar los sueños, de repente me encontré dentro de la cámara acorazada, pero estaba vacía, completamente vacía. Me desperté presa del pánico, pensando que eso significaba que nunca tendría riqueza. Pero mientras reflexionaba sobre el sueño, la verdad se reveló. La cámara acorazada nunca había guardado mi riqueza. Yo era la cámara acorazada, era mi propia conciencia. Y la había estado tratando como si estuviera cerrada con llave, como si necesitara permiso, como si algo fuera de mí controlara el acceso a mi propio poder creativo. El sueño no me estaba mostrando la carencia, me estaba mostrando la ilusión de la separación. Tu riqueza no está encerrada, no te la están negando, está en ti, esperando a que dejes de buscar fuera y empieces a reclamar lo que hay dentro. ¿Ves el patrón en estas historias? El hombre remando en el aire, la carta sellada, la bóveda vacía, todos apuntan a la misma verdad. Lo que buscas no está fuera de ti, no está en el futuro, no depende de condiciones, circunstancias o la aprobación de nadie más. Está en ti, siempre ha estado en ti. Y en el momento en que te vuelves hacia tu interior, en el momento en que lo reclamas en tu imaginación, en el momento en que lo asumes como tu realidad presente, debe aparecer en tu mundo exterior. No porque hayas hecho algo, sino porque te has convertido en algo. Te has convertido en quien lo tiene. Y la conciencia, siendo Dios, debe exteriorizar lo que eres consciente de ser. Entonces, si la riqueza ya es mía, si la orilla ya está debajo de mí, si la carta ya está escrita, ¿por qué no lo siento? ¿Por qué mi cuenta bancaria cuenta una historia diferente? Eso es lo que voy a responder ahora, no con más metáforas, sino con la mecánica de la conciencia misma. Déjame decirlo claramente. No, hay mundo exterior. No en la forma en que tú piensas, lo que llamas realidad, tu cuenta bancaria, tu trabajo, tus circunstancias, no es la realidad, es la sombra de la realidad. La realidad real es tu conciencia, tu yo soy, la conciencia silenciosa en la que aparecen todas las cosas. Y aquí está el principio que debes comprender. La conciencia se exterioriza a sí misma. Todo lo que eres consciente de ser, el mundo debe reflejarlo. No porque el mundo tenga poder, que no lo tiene, sino porque el mundo no es más que un espejo. Así que cuando miras tu cuenta bancaria vacía y dices, no tengo dinero, no estás describiendo la realidad, la estás creando. Estás ordenando a la conciencia que siga produciendo carencia. Y la conciencia, al ser Dios, debe obedecer. La pregunta no es, ¿cómo consigo dinero? La pregunta es, ¿de qué soy consciente? Si eres consciente de ser alguien que carece de dinero, que lucha, que espera a que las cosas cambien, eso es lo que experimentarás. No porque estés siendo castigado, sino porque la conciencia es ley. Pero si te vuelves consciente de ser rico, no en el futuro, sino ahora en tu imaginación, entonces la riqueza debe aparecer en tu mundo exterior. No tiene otra opción. Esto no es magia, es mecánica. Es la forma en que opera la conciencia. Y una vez que entiendas esto, una vez que realmente lo comprendas, nunca volverás a ver tus circunstancias de la misma manera. Dejarás de ver tu cuenta bancaria como la causa de tu estado y empezarás a verla como el efecto. Dejarás de culpar a la economía, a tu trabajo, a tu educación, a tu suerte, porque te darás cuenta de que todas esas cosas son solo reflejos de lo que has sido consciente de ser, y en el momento en que cambies lo que eres consciente de ser, ellas deben cambiar. No tienen otra opción. El espejo no decide qué reflejar, simplemente refleja, y tu mundo exterior no es diferente. Es un espejo perfecto y fiel de tu estado interior. Así que, si no te gusta lo que ves en el espejo, no intentes cambiar el espejo. Cambia lo que está delante de él. Cambia tu conciencia. Cambias tu yo soy. Ahora podrías decir, pero ya lo he intentado. He imaginado la riqueza y nada ha cambiado. Seguía teniendo que ir a trabajar, pagar facturas, luchar. Sí, porque imaginaste la riqueza durante 5 minutos y luego pasaste las otras 23 horas y 55 minutos actuando como alguien que no la tiene. Imaginaste la riqueza y luego revisaste tu cuenta bancaria para ver si había funcionado.
Imaginaste la riqueza y luego te preocupaste por el alquiler. Imaginaste la riqueza y luego actuaste desde el estado de carencia. Solicitaste préstamos, hiciste turnos extra, recortaste gastos desde un lugar de miedo. Esta es la trampa. Crees que la acción crea. No es así. El estado del ser crea. La acción solo confirma. Cuando actúas desde la carencia, le indicas a la conciencia que te falta algo, y por lo tanto, la carencia se multiplica. Pero cuando actúas desde la riqueza, o mejor aún, cuando no haces nada y simplemente descansas en la suposición de la riqueza, le das permiso a la conciencia para que arregle las circunstancias a tu favor. No estoy diciendo que no trabajes. Estoy diciendo que no trabajes desde el estado de necesitar trabajar. Trabaja si te sientes inspirado desde el estado de ya tener riqueza. La misma acción realizada desde un estado diferente produce un resultado completamente diferente. O no hagas nada en absoluto, y observa lo que sucede cuando dejas de contradecir tu suposición con acciones desesperadas. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cada vez que actúas desde el miedo, desde la carencia, desde la creencia de que debes forzar que algo suceda, en realidad estás alejando tu deseo. Le estás diciendo a la conciencia, no lo tengo, necesito conseguirlo, y así la conciencia responde manteniéndote en el estado de no tenerlo, de necesitar conseguirlo. Es un círculo vicioso, y la única manera de romperlo es dejar de actuar desde ese estado, dejar de actuar desde la desesperación, dejar de intentar que algo suceda. Y sé lo aterrador que suena eso porque te han enseñado toda tu vida que si no haces algo, no sucederá nada, que si dejas de empujar, todo se desmoronará. Pero eso es mentira. La verdad es que cuando dejas de presionar, cuando dejas de interferir, cuando finalmente te apartas de tu propio camino y permites que la conciencia haga su trabajo, es cuando ocurren los milagros. Es entonces cuando suena el teléfono con una oportunidad inesperada. Es entonces cuando llega el cheque por correo. Es entonces cuando llega el ascenso. No porque lo hayas forzado, sino porque lo has permitido. Porque finalmente has dejado de contradecir tu suposición con tus acciones. Pero Neville, te preguntarás, ¿cómo puedo asumir la riqueza cuando no me siento rico? Este es el mayor malentendido. No esperes a sentirte rico. Elige sentirte rico, y no lo hagas, forzando la emoción, sino ocupando ese estado en tu imaginación. Cierra los ojos ahora mismo. No esperes. Hazlo. Imagina que estás acostado en tu cama esta noche, y mientras te quedas dormido, piensas, estoy muy agradecido. El dinero llegó. Está hecho. No imagines cómo llegó. No imagines los pasos. Solo siente el alivio, la satisfacción, la tranquilidad de saber que está resuelto. Esa sensación es la sensación del deseo cumplido. No es emoción, no es saltar de alegría. Es la profunda paz interior de alguien que ya tiene lo que quiere. Y cuando te duermes en ese estado, lo imprimes en tu conciencia, plantas la semilla, y la conciencia, que es el poder creativo de Dios, debe hacer que se cumpla. Pero aquí está la paradoja. No puedes hacer esto mientras compruebas el mundo tridimensional. No puedes sentirte rico en tu imaginación y luego entrar en pánico cuando revisas tu cuenta bancaria. Debes elegir qué mundo es real, el mundo de tus sentidos o el mundo de tu imaginación. Te digo que la imaginación es la única realidad. El mundo exterior es solo su eco. Así que siéntelo ahora, no mañana. Siéntelo ahora mientras escuchas mi voz. Siente el alivio de saber que el dinero es tuyo. Siente la gratitud por su llegada. Siente la paz de alguien que no tiene nada de qué preocuparse porque ya está hecho. Y si puedes mantener esa sensación aunque sea por unos segundos, has hecho el trabajo. Has plantado la semilla y ahora todo lo que tienes que hacer es dejarla en paz y dejarla crecer. Pero esa es la parte difícil, ¿no? Dejarla en paz. Porque tu mente quiere desenterrar la semilla cada 5 minutos para ver si ya está creciendo. Tu mente quiere pruebas, evidencias, validación. Y cada vez que compruebas, cada vez que dudas, cada vez que te preocupas, estás desenterrando la semilla. Estás interfiriendo en el proceso, y así nada crece. Por eso no hacer nada es tan poderoso, porque no hacer nada significa que realmente lo has dejado ir.
Realmente has confiado, realmente has creído. Y es entonces cuando la conciencia puede funcionar sin tu interferencia. Es entonces cuando la semilla puede crecer y convertirse en un árbol. Es entonces cuando la suposición puede exteriorizarse en tu realidad física. No hacer nada no significa pasividad, significa no interferir, significa que has hecho el único trabajo que importa. Has asumido el estado y ahora te apartas del camino. La mayoría de la gente sabotea sus manifestaciones no porque no las hayan imaginado, sino porque no han podido dejarlas en paz. Imaginaron la riqueza y luego fueron a buscarla. Imaginaron la relación y luego enviaron 50 mensajes de texto. Imaginaron el éxito y luego forzaron puertas que debían permanecer cerradas. Esto no es fe. Esto es miedo. La fe es la tranquila certeza de que está hecho, de que has plantado la semilla en la conciencia y ahora confías en lo invisible para que se haga realidad. No hacer nada es la prueba definitiva de tu creencia. Si realmente crees que eres rico en conciencia, no necesitas perseguir el dinero, no necesitas forzar las oportunidades, no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Simplemente vives desde ese estado y el estado se exterioriza por sí mismo. Esto no significa que ignores la acción inspirada. Si sientes la necesidad de hacer una llamada, enviar un correo electrónico, asistir a una reunión, hazlo, pero hazlo desde la tranquilidad, no desde la desesperación. Hay una diferencia entre la acción que fluye de la suposición y la acción que fluye del miedo. Una crea, la otra destruye. Cuando actúas desde la suposición, desde el conocimiento interno de que ya está hecho, tus acciones son sin esfuerzo, se sienten naturales, se sienten correctas. No hay tensión, ni fuerza, ni ansiedad. Simplemente te mueves por el mundo como la persona que has supuesto que eres y el mundo responde en consecuencia. Pero cuando actúas por miedo, por la creencia de que si no haces esto ahora mismo, todo se vendrá abajo, tus acciones son frenéticas, son desesperadas, son agotadoras y alejan precisamente aquello que estás tratando de crear. Entonces, ¿cómo sabes desde qué estado estás actuando? Es sencillo, compruébalo contigo mismo. ¿Cómo te sientes al realizar esta acción? ¿Te resulta pesada o ligera? ¿Te parece forzada o natural? ¿Proviene de un lugar de tengo que o de un lugar de quiero? Si es pesada, forzada o proviene de tengo que, estás actuando desde el miedo. Detente. Vuelve a la imaginación. Vuelve a la sensación del deseo cumplido. Recupera tu estado. Y luego, si la acción sigue pareciendo correcta, hazla desde ese lugar. Pero si no es así, si ahora te parece innecesaria, entonces no la hagas. Confía en que la conciencia lo está manejando de maneras que no puedes ver. Confía en que se está construyendo el puente de la incidencia. Confía en que el universo, que no es más que tu propia y maravillosa imaginación, humana proyectada, está conspirando a tu favor. Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando, esto suena muy bonito, Neville, pero tengo que pagar el alquiler. Mi cuenta está en números rojos. Tengo problemas reales que requieren acciones reales. Te entiendo. Y no estoy descartando tus circunstancias, pero te pido que las veas como lo que son. El desbordamiento de la conciencia de ayer. Tus circunstancias no son la causa de tu estado, son el efecto. Así que, cuando dices, no puedo asumir la riqueza porque estoy arruinado, lo estás entendiendo al revés. Estás arruinado porque has estado asumiendo la pobreza. Y en el momento en que inviertes la suposición, en el momento en que te vuelves consciente de ser rico, independientemente de lo que te muestren tus sentidos, las circunstancias deben cambiar. Pero aquí está la paradoja. No puedes cambiar tu suposición para cambiar tus circunstancias. Eso sigue operando desde el estado de carencia. Debes cambiar tu suposición porque es la verdad. Porque en el reino de la imaginación, que es el único reino que importa, eres rico. Y una vez que aceptes esa verdad, una vez que vivas en esa realidad interior, con la misma convicción que actualmente le das a tus circunstancias, el mundo exterior cambiará. No porque lo hayas forzado, sino porque lo has permitido. Esta es la gran inversión. Deja de intentar cambiar el mundo. Cambia tu conciencia y el mundo no tendrá más remedio que seguirte. Pero, ¿cómo?
¿Cómo cambio mi conciencia cuando todo a mi alrededor grita carencia? Lo haces momento a momento, lo haces pensamiento a pensamiento, lo haces dándote cuenta cada vez que caes en el antiguo estado y con suavidad y sin juzgar, redirigiéndote al nuevo estado. Lo haces practicando, ensayando, viviendo en tu imaginación como si ya estuviera hecho. Y poco a poco, con el tiempo, el nuevo estado se convierte en tu estado natural. La nueva suposición se convierte en tu estado predeterminado. Y, cuando eso ocurre, cuando ya no luchas por mantenerlo, cuando es simplemente quien eres, es cuando ocurre la magia. Es entonces cuando el mundo exterior se pone al día. Te pondré un ejemplo práctico. Digamos que te preocupa una factura que vence la semana que viene. Tu estado actual es, no tengo el dinero, no sé cómo voy a pagarlo. Este es un estado de carencia. Y mientras permanezcas en ese estado, seguirás experimentando carencia. Pero, ¿y si ahora mismo cerraras los ojos e imaginaras que la factura está pagada? ¿Y si te vieras a ti mismo con el recibo en la mano, sintiendo alivio y pensando, gracias a Dios, ya está solucionado? ¿Y si pasaras solo 60 segundos en ese estado, solo 60 segundos viviendo el resultado final, con el deseo cumplido, qué crees que pasaría? Te diré lo que pasaría. Imprimirías ese estado en tu conciencia, y la conciencia, al ser creativa, empezaría inmediatamente a organizar las circunstancias para que así fuera. Quizás llegue un cheque inesperado. Quizás un amigo te ofrezca prestarte dinero. Quizás tu jefe te dé una bonificación. Quizás la factura se retrase. No importa cómo. Eso no es asunto tuyo. Tu única preocupación es el estado. Asume el estado del deseo cumplido y deja que la conciencia se encargue del cómo. Pero tienes que hacerlo con convicción. No puedes limitarte a hacerlo como una técnica mientras crees en secreto que no va a funcionar. Tienes que hacerlo con fe, con convicción, con el conocimiento absoluto de que la conciencia es Dios. Y todo lo que le imprimas debe suceder. Y si aún no tienes esa fe, no pasa nada. Empieza poco a poco. Prueba la ley con algo que no sea tan importante. Imagina un café gratis. Imagina una plaza de aparcamiento. Imagina una llamada telefónica de un amigo. Y cuando suceda, y sucederá, deja que eso fortalezca tu fe. Deja que eso te demuestre que es real, que funciona. Y luego, aplícalo a cosas más importantes, al dinero, a las relaciones, a la salud, a lo que desees. Porque a la ley no le importa a qué la apliques. Funciona igual para un café que para $1.000.000. La única diferencia es tu creencia. Ahora ya entiendes la ley. Entiendes que la conciencia crea, que la suposición lo es todo, que no hacer nada desde el estado correcto es más poderoso que hacer cosas sin parar desde el estado incorrecto. Pero entenderlo no es suficiente. Debes aplicarlo. Y te voy a dar la práctica más sencilla y directa que conozco. Esta noche, antes de dormir, vas a repasar tu día. No todo el día, solo un momento. El momento que más confirmó tu carencia. Quizás revisaste tu cuenta bancaria y sentiste pánico. Quizás pagaste una factura y sentiste resentimiento. Quizás alguien te pidió dinero y sentiste vergüenza. Toma ese momento y repítelo en tu imaginación. Pero esta vez cambia el sentimiento. Imagínate revisando tu cuenta y sonriendo. Imagínate pagando la factura con facilidad. Imagínate dando libremente porque tienes. Abundancia de sobra. No intentes cambiar los hechos. Cambia el sentimiento, porque el sentimiento es el secreto. El sentimiento es lo que registra la conciencia. Y cuando revisas el sentimiento, revisas la causa. Y cuando revisas la causa, el futuro debe cambiar. Haz esto todas las noches. Solo un momento. Revisado. Así es como dejas de alimentar la vieja historia y empiezas a plantar la nueva. Así es como, de forma gradual y suave, cambias tu estado de carencia a abundancia, y al hacerlo, notarás algo interesante. Notarás que cada vez hay menos momentos que confirman tu carencia. Notarás que cada vez hay más momentos que confirman tu abundancia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque has dejado de ser la persona que carece y has empezado a ser la persona que tiene. Y el mundo, como un espejo fiel, te ha reflejado ese cambio. Ahora quiero que elijas una simple afirmación que implique riqueza. No,
quiero dinero, ni el dinero está llegando, sino una afirmación que dé por hecho que ya se ha hecho. Algo como, estoy muy agradecido de tener más que suficiente. El dinero fluye fácilmente hacia mí. Soy rico. Elige una, solo una. Y repítela a lo largo del día, no como una afirmación que intentas hacer realidad, sino como un recordatorio de lo que ya es cierto en tu conciencia. Dígalo cuando se despierte. Dígalo cuando esté haciendo cola en la tienda. Dígalo antes de dormir. Deje que se convierta en el murmullo de fondo de su mente, porque lo que persiste en creer, lo debe experimentar. Esta es la ley. No es algo que se intenta, es algo que se vive. Te conviertes en ello, lo encarnas. Lo haces tan natural, tan habitual, que ni siquiera tienes que pensar en ello. Es simplemente quién eres. Y aquí hay otra práctica. Durante los próximos 7 días, quiero que pruebes algo radical. No hagas nada desde el estado de carencia. Si sientes la necesidad de comprobar tu cuenta bancaria compulsivamente, no lo hagas. Si sientes la necesidad de solicitar 20 trabajos por pánico, no lo hagas. Si sientes la necesidad de desahogarte sobre el dinero, quejarte de las facturas o contar la historia de tu lucha, no lo hagas. En cambio, cada vez que sientas esa necesidad, detente, cierra los ojos e imagina que tu deseo se ha cumplido. Visualízate con el dinero, siente el alivio. Escúchate decir, ya está hecho. Solo 5 segundos. Eso es todo. No se trata de negar la realidad, se trata de elegir qué realidad vas a alimentar. Y te prometo que, si puedes hacer esto, si puedes dejar de actuar desde la carencia y empezar a descansar en la suposición, tu mundo cambiará. No porque hayas hecho más, sino porque has hecho menos. Porque finalmente has dejado de contradecir tu deseo con tus acciones. Por último, quiero que te hagas una pregunta a lo largo del día. ¿Qué harías si ya tuviera el dinero? No de una manera imprudente, sino de una manera que revele tu estado. ¿Te preocuparías menos? Entonces, deja de preocuparte ahora. ¿Serías más generoso? Entonces sé generoso ahora. Aunque solo sea con una palabra amable, ¿te comportarías de manera diferente? Entonces compórtate así ahora. Vivir desde el final no significa fingir, significa encarnar el estado que ya tiene el resultado deseado. Y cuanto más vives desde el final, más se exterioriza el final, porque no estás esperando a que el mundo cambie para poder sentirte rico. Te sientes rico para que el mundo pueda cambiar. Ese es el orden. Esa es la secuencia. Primero lo interno, luego lo externo, siempre. Y tengo que decirte algo importante. Este viaje no se trata de la perfección. Vas a resbalar. Vas a tener momentos en los que volverás a caer en el estado anterior, en los que entrarás en pánico, en los que dudarás, en los que revisarás tu cuenta y sentirás esa familiar sensación de hundimiento. No pasa nada. Es humano. Lo que importa es lo que hagas a continuación. ¿Te quedas ahí, sumido en la carencia, diciéndote a ti mismo que no funciona? ¿O te das cuenta, sonríes amablemente y vuelves al deseo cumplido? Cada vez que te das cuenta y cambias de rumbo, estás fortaleciendo el nuevo estado. Estás construyendo una nueva identidad. Estás entrenando tu conciencia para que se centre en la abundancia en lugar de en la carencia. Y con el tiempo se vuelve más fácil. Con el tiempo se vuelve natural. Con el tiempo, ni siquiera recordarás lo que se sentía al vivir en la carencia, porque te habrás arraigado tan firmemente en la abundancia que la carencia te parecerá un sueño lejano. Déjame decirte algo sobre la fe. La fe verdadera no consiste en creer que algo va a suceder. La verdadera fe es saber que ya ha sucedido. Es la certeza tranquila e inquebrantable de que lo que has reclamado en tu imaginación ya es tuyo en la realidad, incluso si tus sentidos aún no lo han captado. Y eso es lo que te pido que cultives. No la esperanza, ni las ilusiones, sino la fe. El tipo de fe que te permite dormir tranquilo por la noche, incluso cuando tu cuenta bancaria está en números rojos. El tipo de fe que te permite sonreír cuando otros entrarían en pánico. El tipo de fe que te permite no hacer nada porque sabes que todo ya está siendo manejado por el poder creativo dentro de ti. Y esto es lo hermoso de esto. Cuanto más practiques esta fe, más pruebas verás de que está justificada. Las pequeñas cosas comenzarán a cambiar. Aparecerá dinero inesperado. Se presentarán oportunidades.
Se abrirán puertas que antes estaban cerradas, y cada vez que esto suceda, tu fe se fortalecerá, hasta que un día ya no necesitarás fe porque tendrás experiencia directa, tendrás pruebas, y entonces ya no se tratará de creer, se tratará de saber. Y cuando sepas verdaderamente que la conciencia crea la realidad, que tu imaginación es Dios, que tus suposiciones se convierten en hechos, nada podrá sacudirte, nada podrá detenerte, nada podrá impedir que lo bueno llegue a... Ahora, déjame abordar algo que sé que te estás preguntando. ¿Qué pasa con las personas que lo intentan y dicen que no funciona? ¿Qué pasa con las personas que imaginan y asumen y nada cambia? Te diré exactamente lo que les está pasando. Están imaginando desde un estado de carencia. Están asumiendo desde un estado de duda. Están aplicando la técnica, pero no están viviendo desde el final. Están tratando la imaginación como una herramienta para manipular la realidad. En lugar de comprender que la imaginación es la realidad, siguen dando más poder a sus circunstancias que a su conciencia. Y así, nada cambia porque, en realidad, no han cambiado de estado. Solo han cambiado sus pensamientos durante unos minutos, mientras permanecen firmemente arraigados en el estado anterior. Por eso sigo diciendo que no se trata de la técnica, se trata del estado. Puedes hacer todas las técnicas a la perfección y seguir sin manifestar si lo haces desde el estado equivocado. Pero sí, consigues el estado adecuado, si realmente te conviertes en la persona que tiene lo que deseas, ni siquiera necesitas técnicas. Sucede automáticamente porque la conciencia se exterioriza. Tiene que hacerlo. Es una ley. Así que deja de preocuparte por si estás haciendo bien las técnicas. Empieza a preguntarte, ¿quién soy ahora mismo? ¿Soy la persona que carece de dinero o soy la persona que lo tiene? Y si eres la persona que lo tiene, si realmente lo eres, no solo fingiendo durante 5 minutos, sino viviendo realmente desde ese lugar, entonces el dinero tiene que llegar. No tiene otra opción. Déjame contarte una anécdota de mi propia vida en la que apliqué este principio. Me enfrentaba a lo que parecía un reto financiero insuperable. Tenía obligaciones, deudas, responsabilidades y ninguna forma clara de cumplirlas. Y, por un momento, sentí que el viejo miedo se apoderaba de mí. La vieja creencia de que tendría que luchar, pelear, abrirme camino a duras penas para salir de esa situación. Pero entonces recordé que la conciencia es la única realidad. Recordé que el mundo exterior es solo una sombra. Recordé que yo soy el poder operativo. Y entonces me detuve. Cerré los ojos y me sumergí en mi imaginación. No imaginé cómo llegaría el dinero. No intenté idear un plan. Simplemente imaginé la sensación de alivio, la sensación de saber que estaba todo bajo control, la sensación de ser alguien que tiene más que suficiente, y viví esa sensación. Volví a ella una y otra vez a lo largo del día. Cada vez que el miedo intentaba apoderarse de mí, me redirigía a esa sensación. Y luego no hice nada, no me apresuré, no entré en pánico, no tomé medidas desesperadas, simplemente seguí con mi día con la tranquila confianza de que ya estaba hecho. ¿Y sabes qué pasó? En cuestión de días, el dinero llegó. No de donde esperaba, no de donde habría buscado, sino a través de una serie de acontecimientos que nunca habría podido orquestar, nunca habría podido predecir, nunca habría podido forzar. Apareció la cantidad exacta que necesitaba, y me di cuenta de que así es como funciona siempre. Cuando te apartas del camino, cuando dejas de intentar ser quien hace que suceda, cuando simplemente asumes el estado y dejas que la conciencia haga su trabajo, es entonces cuando ocurren los milagros. Y esta también puede ser tu historia. No porque yo sea especial, no porque tenga algún poder que tú no tengas, sino porque entiendo la ley, y ahora tú también la entiendes. Tienes la misma conciencia. Tengo el mismo poder creativo, el mismo acceso a la abundancia infinita. La única diferencia entre nosotros es que yo he aprendido a confiar en ella, a vivir desde ella, a ser ella, y ahora tú también puedes. No necesitas mi permiso, no necesitas el permiso de nadie, solo tienes que reclamar lo que ya es tuyo en la conciencia ahora mismo, no mañana, no cuando las condiciones sean las adecuadas, y quiero que entiendas algo crucial. No se trata de ser egoísta,
No se trata de acumular riqueza mientras otros sufren, porque cuando realmente comprendes que la conciencia es la única realidad, te das cuenta de que todos son una proyección de ti mismo. Cada persona que ves es un reflejo de tu conciencia. Así que cuando te haces rico en conciencia, no estás quitándole nada a los demás. En realidad, estás elevando la conciencia colectiva. Estás mostrando a los demás lo que es posible. Estás siendo un ejemplo vivo de la ley en acción, y ese es el mayor regalo que puedes dar. No tu compasión, no tu sacrificio, sino tu demostración de la verdad. Así que no te sientas culpable por querer riqueza. No te avergüences de desear la abundancia. Es tu derecho innato. Es quien eres. Eres descendiente del más alto. Eres Dios en forma humana, y a Dios no le falta nada. Entonces, ¿por qué te faltaría a ti? La única razón por la que te falta algo es porque has olvidado quién eres. Has creído la mentira de que estás separado de la fuente, que estás a merced de las circunstancias, que eres víctima de la economía, del gobierno, de tu educación, de tu suerte. Pero nada de eso es cierto. Tú eres el creador, tú eres el poder operativo, tú eres quien decide lo que experimentas, y en el momento en que reclamas ese poder, en el momento en que recuerdas quién eres, todo cambia. Entonces, ¿quién eres? Me refiero a despojarte realmente de todas las etiquetas, todas las identidades, todas las historias que te han contado sobre ti mismo. ¿Quién eres en tu esencia? Tú eres. Yo soy. Tú eres conciencia. Tú eres Dios. Y como Dios, tienes el poder de crear lo que desees. No a través del esfuerzo, no a través de la lucha, sino a través de la asunción, a través del simple acto de reclamar en la conciencia lo que deseas experimentar en el mundo. Esto no es arrogancia, es la verdad, es el secreto que ha estado oculto a plena vista durante miles de años. Es lo que sabían los místicos, lo que enseñaban los profetas, lo que revelan las escrituras cuando las lees con ojos para ver. La Biblia no es un libro de historia, es un drama psicológico, es un mapa de la conciencia, y cuando lo entiendes, cuando ves que cada personaje, cada historia, cada parábola trata realmente sobre ti y tu relación con tu propio poder creativo, todo cambia. Dejas de buscar un salvador en el exterior y te das cuenta de que tú eres el salvador. Dejas de esperar a que Dios haga algo y te das cuenta de que tú eres Dios haciéndolo. Dejas de rezar a una deidad lejana y empiezas a hablar con tu propia conciencia, que es el único Dios que existe. Y cuando haces eso, cuando realmente entras en ese poder, es cuando la vida se convierte en lo que siempre debió ser. No una lucha, no una prueba, no un castigo, sino una aventura creativa, una exploración alegre de lo que puedes imaginar y hacer realidad. Y el dinero es solo una pequeña parte de eso. Una vez que comprendes el principio, puedes aplicarlo a cualquier cosa: salud, relaciones, éxito, paz, alegría. Lo que desees ya es tuyo en tu conciencia, y todo lo que tienes que hacer es reclamarlo, asumirlo, serlo y ver cómo el mundo exterior se reorganiza para adaptarse a tu estado interior. Así que, déjame preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás listo para dejar de remar a través de océanos imaginarios? ¿Estás listo para abrir la carta sellada? ¿Estás listo para entrar en la cámara acorazada y darte cuenta de que nunca estuvo cerrada? ¿Estás listo para reclamar tu riqueza, no en el futuro, sino ahora, en la conciencia, donde realmente existe? Porque si lo estás, si estás realmente listo, entonces todo lo que te he dicho hoy tendrá sentido, no solo intelectualmente, sino visceralmente. Lo sentirás en tus huesos, lo sabrás en tu corazón y nunca volverás a ser el mismo. Pero si no estás listo, si todavía te aferras a las viejas creencias, a las viejas identidades, a la vieja forma de hacer las cosas, también está bien. Llegarás allí cuando sea tu momento. La verdad seguirá aquí esperándote, porque la verdad no va a ninguna parte. Es eterna, es inmutable. Siempre está disponible para cualquiera que esté dispuesto a verla. Así que tómate tu tiempo, pero ten en cuenta que cada momento que pasas creyendo que te falta algo es un momento en el que estás creando más carencia. Cada momento que pasas preocupándote por el dinero es un momento en el que estás alejando el dinero. Cada momento que pasas actuando desde el miedo
Es un momento en el que estás confirmando que tienes algo que temer. Pero también ten en cuenta que cada momento que pasas asumiendo la riqueza es un momento en el que estás creando riqueza. Cada momento que pasas descansando en la abundancia es un momento en el que estás atrayendo la abundancia. Cada momento que pasas siendo la persona que tiene lo que deseas es un momento en el que te estás convirtiendo en esa persona, en tu realidad externa. Así que, elige sabiamente. Elige conscientemente, porque siempre estás eligiendo. Incluso no hacer nada es una elección. Incluso permanecer en el estado anterior es una elección. Así que, si vas a elegir, si vas a crear, ¿por qué no crear lo que realmente quieres? ¿Por qué no asumir lo mejor? ¿Por qué no vivir desde el final? Te voy a decir algo que quizá te sorprenda. La razón por la que la mayoría de la gente no hace esto no es porque no crean que vaya a funcionar, es porque temen que funcione. Porque si esto funciona, si realmente pueden crear su realidad a través de la conciencia, entonces tienen que asumir la responsabilidad. Ya no pueden culpar a nadie, ya no pueden ser víctimas. Tienen que hacerse cargo de su poder. Y eso da miedo, porque el poder conlleva responsabilidad. La creación conlleva responsabilidad. Si estás creando tu realidad, entonces todo en tu vida es creación tuya. Lo bueno y lo malo, la riqueza y la carencia, la alegría y el sufrimiento, todo. Y eso es difícil de aceptar, pero también es la verdad más liberadora que jamás descubrirás, porque si tú lo creaste, tú puedes descrearlo. Si has manifestado carencia, puedes manifestar abundancia. Si asumes la pobreza, puedes asumir la riqueza. No estás atrapado, no estás preso, no estás a merced de nada ni de nadie. Eres libre, absolutamente, completamente y eternamente libre. Libre para crear lo que desees, libre para ser quien elijas, libre para vivir desde cualquier estado que desees. Y esa libertad, ese poder, esa autoridad creativa, eso es lo que te ofrezco hoy, no como un regalo mío, sino como un recordatorio de lo que ya es tuyo. Llegaste a este vídeo agotado, buscando, tal vez incluso desesperado, y te he dicho algo que puede parecer demasiado simple para ser cierto. No hagas nada y observa cómo fluye el dinero. Pero ahora lo entiendes. No se trata de no hacer nada por pereza o derrota, se trata de no hacer nada desde el estado equivocado, el estado de falta de miedo a intentar forzar al mundo a darte lo que ya eres. Eres rico, no en el futuro, no cuando cambien las condiciones. Ahora, en la conciencia, que es el único lugar donde algo es real. Y en el momento en que aceptas esto, en el momento en que dejas de remar por océanos imaginarios, en el momento en que abres la carta sellada, en el momento en que te das cuenta de que la caja fuerte nunca estuvo cerrada, todo cambia. No porque el mundo se haya vuelto generoso, sino porque tú te has convertido en quien siempre has sido. El poder operante, el creador, el yo soy. Así que esto es lo que quiero que recuerdes. No como palabras, sino como verdad. No estás roto, solo te han engañado. Te han dicho que la riqueza viene de fuera. No es así, viene de dentro, y la has tenido todo este tiempo. Simplemente has estado demasiado ocupado, buscando en otros lugares, como para darte cuenta, demasiado ocupado, haciendo como para simplemente ser. Demasiado ocupado, persiguiendo como para darte cuenta de que ya has llegado, pero ahora lo sabes, y saberlo lo cambia todo. No porque el conocimiento sea poder, sino porque el conocimiento, cuando se aplica, cuando se vive, cuando se encarna, se convierte en experiencia, y la experiencia se convierte en realidad. Entonces, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a archivarlo como información interesante y seguir viviendo como antes? ¿O vas a ponerlo a prueba? ¿Vas a demostrarlo? ¿Vas a vivirlo? Porque te digo que, si lo haces, si realmente te comprometes con esto, si tomas la decisión ahora mismo de que vas a asumir la riqueza, independientemente de lo que te muestren tus sentidos, tu vida nunca volverá a ser la misma. El dinero fluirá. No porque lo hayas perseguido, sino porque te has convertido en el tipo de persona a la que fluye. Y esa persona es quien siempre has sido. Solo lo habías olvidado, pero ahora lo recuerdas. Y recordarlo es todo. Si esto te resuena, si has sentido algún cambio mientras escuchabas, deja un comentario a continuación.
Cuéntame qué momento te ha impactado. Cuéntame qué vas a revisar esta noche. Cuéntame la suposición que has elegido para vivir, porque quiero saberlo. Quiero ser testigo de tu transformación. Quiero verte entrar en tu poder. Y si quieres más de esto, más verdad, más profundidad, más de la ley expresada con claridad, suscríbete, no porque yo lo necesite, sino porque te mereces recordar quién eres. Te mereces vivir desde tu poder creativo. Te mereces experimentar la abundancia que ya es tuya. No eres un mendigo en el reino. Eres el rey. No eres víctima de las circunstancias. Eres el creador de las circunstancias. No estás esperando a que la riqueza llegue a ti. Eres la riqueza expresada en forma humana. Y en el momento en que reclames esa verdad, en el momento en que vivas desde esa verdad, en el momento en que seas esa verdad, el mundo exterior no tendrá más remedio que inclinarse ante tu suposición, porque la conciencia es Dios, y tú eres conciencia. Y todo lo que supongas, todo lo que reclames, todo lo que seas, debe exteriorizarse en tu experiencia. Esta es la ley, esta es la verdad. Este es el secreto que lo cambia todo. Ahora ve y reclama tu trono. No a través de la fuerza, no a través de la lucha, no a través de un hacer sin fin, sino a través del acto simple, silencioso y poderoso de la suposición. Supón que eres rico. Siéntelo, vívelo, sélo y observa cómo el mundo se reorganiza para adaptarse a tu estado interior. Porque lo hará, debe hacerlo. No tiene otra opción. Tú eres el poder operante y tu asunción es ley. Así que haz que sea buena. Haz que sea de abundancia, de facilidad, de desbordamiento. Y luego, no hagas nada y observa cómo fluye el dinero. No como un milagro, sino como una consecuencia natural de en quién te has convertido. Pero déjame profundizar más contigo ahora, porque hay más cosas que necesitas entender, más capas de esta verdad que te liberarán de formas que aún no has imaginado. Quiero hablarte del tiempo, de cómo tu relación con el tiempo te mantiene atrapado en la carencia. Verás, la mayoría de la gente vive en el tiempo lineal. Creen que la causa debe preceder al efecto, que primero deben hacer algo y luego vendrá el resultado. Pero la conciencia no funciona así. En la conciencia, el final ya existe, el deseo ya se ha cumplido, y lo único que haces cuando imaginas es seleccionar qué final vas a experimentar. Piénsalo de esta manera. En este momento, en este campo infinito de posibilidades que llamamos conciencia, existen todas las versiones de ti mismo. Hay una versión de ti que es inmensamente rica. Hay una versión de ti que lucha por pagar el alquiler. Hay una versión de ti que está exactamente donde estás ahora mismo, y ninguna de estas versiones es más real que las demás. Todas son igualmente reales en la conciencia. La única pregunta es, ¿cuál vas a reclamar? ¿Cuál vas a ocupar? ¿Cuál vas a hacer? Y aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando imaginas el deseo cumplido, no estás creando algo nuevo, no estás manifestando algo que no existe. Simplemente estás seleccionando la versión de la realidad en la que ya tienes lo que deseas. Te estás sintonizando con esa frecuencia. Estás entrando en esa existencia paralela, y en el momento en que lo haces, en el momento en que realmente ocupas ese estado, tu mundo exterior debe reorganizarse para adaptarse a él, no con el tiempo, no gradualmente, sino instantáneamente, porque en la conciencia ya está hecho. El único retraso está en la exteriorización, en el tiempo que tarda el mundo físico en ponerse al día con tu estado interior. Pero incluso ese retraso lo determinas tú, por la firmeza con la que mantienes el estado, por lo completamente que abandonas el estado anterior, por lo mucho que interfieres en tu propia manifestación a través de la duda, el miedo y las acciones contradictorias. Si puedes mantener el estado sin vacilar, si puedes mantener tu suposición frente a pruebas contradictorias, si puedes vivir verdaderamente desde el final sin comprobar si está funcionando, la manifestación llega rápidamente, a veces de forma instantánea, pero si vacilas, si dudas, si sigues volviendo al estado anterior, prolongas el retraso, te mantienes en el estado de querer en lugar del estado de tener. Por eso te sigo diciendo que no hagas nada, porque cada acción que realizas desde el estado anterior es un retorno al estado anterior. Cada vez que revisas tu cuenta bancaria con miedo, estás ocupando el estado de carencia.
Cada vez que te preocupas por cómo llegará el dinero, estás ocupando el estado de no tenerlo. Cada vez que le cuentas a alguien tus dificultades económicas, estás ocupando el estado de dificultad. Y cada vez que ocupas ese estado, estás retrasando la manifestación, estás alargando el tiempo entre el acto imaginario y el hecho físico. Pero cuando no haces nada, cuando simplemente descansas en la suposición de que ya está hecho, no le estás dando a la conciencia ninguna instrucción contradictoria. No estás vacilando. No estás dudando. Simplemente eres la persona que tiene lo que desea. Y esa persona no revisa su cuenta con miedo. Esa persona no se preocupa por cómo llegará el dinero. Esa persona no se queja de su situación financiera porque no tiene una situación financiera de la que quejarse. Es rica y vive desde esa verdad. Ahora, déjame contarte algo que yo llamo el sábado. No es el día religioso de descanso, sino el estado psicológico de descanso. El estado en el que dejas tus propias obras y dejas que Dios, que es tu propia conciencia, haga el trabajo. Esto es lo que realmente significa no hacer nada. Significa que has hecho tu parte, has imaginado el final, has asumido el estado, has sentido la sensación del deseo cumplido y ahora descansas. Hacéis sábado. Dejáis que el poder creativo dentro de vosotros lo haga realidad sin vuestra interferencia. Esto es lo más difícil de hacer para las personas, porque nos han condicionado a creer que si no estamos haciendo algo, no está pasando nada. Pero lo contrario es cierto. Cuando no estáis haciendo nada desde el estado antiguo, todo está sucediendo en la conciencia. Se está construyendo el puente de los incidentes. Se están reorganizando las circunstancias. Las personas se están moviendo a sus posiciones. Se están creando oportunidades. Todo sin tu esfuerzo consciente. Todo porque mantuviste el estado y luego te apartaste. Déjame darte un ejemplo de las Escrituras. Y recuerda, las Escrituras no son historia, son psicología. Son un mapa de cómo funciona la conciencia. En el libro del Éxodo, los israelitas están atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. No pueden avanzar, no pueden retroceder y están aterrorizados. Y Moisés les dice: «Quedaos quietos y ved la salvación del Señor. Quedaos quietos, no hagáis nada, solo observad». ¿Y qué ocurre? El mar se abre el camino, se salvan, no porque hayan hecho algo, sino porque se quedaron quietos y dejaron que Dios lo hiciera. Esto es lo que te pido que hagas con tu situación financiera. Queda quieto. Deja de intentar averiguar cómo va a llegar el dinero. Dejen de forzar las puertas. Dejen de tomar medidas desesperadas. Simplemente queden quietos, asumiendo que son ricos, y vean cómo se abre el camino ante ustedes. Vean cómo las circunstancias se arreglan a su favor. Vean cómo el dinero llega de fuentes inesperadas, a través de medios inesperados y de maneras inesperadas, porque así es como funciona la conciencia. No sigue su lógica. No consulta tu comprensión de cómo deberían suceder las cosas. Simplemente exterioriza tu estado a través de cualquier medio disponible. Y hay algo más que debes comprender. La razón por la que has estado luchando con el dinero no es porque no sepas cómo ganarlo. Es porque te identificas con el estado equivocado. Has estado viviendo en el estado de alguien que no tiene dinero, que lucha con el dinero, que se preocupa por el dinero. Y ese estado tiene un impulso, tiene una historia, tiene patrones, hábitos y vías neuronales que te siguen arrastrando hacia él, incluso cuando intentas imaginar algo diferente. Por eso no puedes limitarte a imaginar la riqueza una vez y esperar que todo cambie, porque has pasado años, quizá décadas, reforzando el estado de carencia. Lo has practicado, lo has perfeccionado, lo has convertido en tu estado predeterminado, y ahora tienes que construir un nuevo estado predeterminado. Tienes que practicar el nuevo estado hasta que se vuelva tan natural como lo era el antiguo. Hasta que se vuelva más natural, hasta que se convierta en algo tan parte de ti que no puedas imaginar ser otra cosa. ¿Y cómo se hace eso? A través de la persistencia, a través de la repetición, a través de volver al deseo, cumplido una y otra vez. No importa cuántas veces vuelvas a caer en el estado anterior. Cada vez que te sorprendas preocupándote por el dinero, vuelve al deseo cumplido. Cada vez que te sorprendas comprobando tu cuenta con miedo, vuelve al deseo cumplido.
Cada vez que te sorprendas quejándote de tus circunstancias, vuelve al deseo cumplido una y otra vez hasta que el nuevo estado se convierta en tu estado natural. A esto me refiero cuando hablo de vivir en el final. No es algo que se hace una vez y se olvida. Es algo que practicas constantemente hasta que se convierte en lo que eres. Hasta que ya no intentas mantener el estado. Hasta que eres naturalmente la persona que tiene lo que desea. Y cuando llegas a ese punto, cuando el nuevo estado es tan natural como respirar, es cuando la manifestación física debe llegar, porque la conciencia siempre se exterioriza. Y si estás firmemente establecido en el estado de riqueza, la riqueza debe aparecer en tu experiencia. Ahora, quiero abordar algo que sé que preocupa a muchos de ustedes. Están pensando, pero Neville, he estado intentando hacer esto, he estado imaginando, he estado asumiendo, y nada está cambiando. Sigo sin dinero, sigo luchando, y entonces concluyen que no funciona, que estoy equivocado, que todo esto es solo una ilusión. Pero os digo que, si nada está cambiando, no es porque la ley no funcione, es porque no la estáis aplicando correctamente. Estáis imaginando desde un estado equivocado. Estáis asumiendo desde un lugar de carencia. Estáis tratando de usar la conciencia como una herramienta para obtener algo, en lugar de comprender que la conciencia es todo lo que hay. Déjame explicarte lo que quiero decir. Cuando imaginas la riqueza mientras te sientes pobre, en realidad no estás imaginando la riqueza, estás imaginando la pobreza, porque el sentimiento es el secreto. El sentimiento es lo que registra la conciencia. No importa qué imágenes crees en tu mente, si el sentimiento subyacente es la carencia. Y sé que crees que te sientes rico cuando imaginas, pero no es así. Estás sintiendo el anhelo de riqueza, estás sintiendo el deseo de riqueza, estás sintiendo la esperanza de que la riqueza pueda llegar. Pero ninguno de esos sentimientos es el sentimiento de riqueza en sí mismo. El sentimiento de riqueza es satisfacción, es plenitud, es plenitud. Es el sentimiento que tienes después de haber logrado algo, no antes. Es el sentimiento de alivio, de gratitud, de tranquila confianza. No es emoción, no es anticipación, no es esperanza. Todos esos son sentimientos de carencia disfrazados de emociones positivas, porque si estás emocionado por algo que va a llegar, estás reconociendo que aún no lo tienes. Si estás anticipando algo, estás reconociendo que aún no está aquí. Si estás esperando algo, estás reconociendo que podría no suceder. Pero el sentimiento de deseo cumplido no tiene nada de eso. Es simplemente la tranquila certeza de que se ha cumplido, de que lo tienes, de que es tuyo. Y cuando puedes acceder a ese sentimiento, cuando puedes sentirlo verdaderamente en tu cuerpo, en tus huesos, en tu propio ser, es cuando ocurre la magia. Es entonces cuando la conciencia no tiene más remedio que exteriorizarlo, porque ya no lo estás pidiendo, ya no lo estás esperando, ya no estás intentando conseguirlo, simplemente eres quien lo tiene. Y la conciencia debe reflejar eso en ti. Entonces, ¿cómo accedes a ese sentimiento? Te diré exactamente cómo. Entras en tu imaginación y construyes una escena que seguiría naturalmente al cumplimiento de tu deseo. No el deseo en sí, sino algo que sucedería después. Por ejemplo, si deseas dinero, no imagines recibir el dinero. Imagina gastarlo. Imagina que revisas tu cuenta y ves un saldo elevado. Imagina que un amigo te felicita por tu éxito. Imagínate pensando, estoy tan contento de no tener que preocuparme más por el dinero. Estas son escenas que implican que el deseo ya se ha cumplido. Y cuando vives estas escenas, cuando las haces reales en tu imaginación, accedes naturalmente a la sensación de que el deseo se ha cumplido. Y aquí está la clave. No imaginas estas escenas para que sucedan, las imaginas porque ya han sucedido en tu conciencia. No estás creando algo nuevo. Estás recordando algo que ya existe en el reino de la imaginación, que es el único reino que importa. Y cuando lo recuerdas con suficiente intensidad, cuando lo haces lo suficientemente real en tu imaginación, tu mundo exterior no tiene más remedio que adaptarse. Porque el mundo exterior no es más que la sombra del mundo interior. No tiene existencia independiente, no tiene poder propio. Es simplemente un espejo que te refleja lo que eres consciente de ser. Ahora,
déjame contarte algo que transformará tu comprensión de todo este proceso. Lo llamo la sensación de ya ser. La mayoría de las personas, cuando intentan manifestar algo, sienten que están alcanzándolo, que están tratando de agarrarlo de algún lugar fuera de sí mismas, que están tratando de atraerlo a su realidad desde otro reino. Pero eso es al revés. No estás atrayendo nada hacia ti. No estás atrayendo nada. No estás manifestando nada en el sentido de crear algo nuevo. Simplemente estás reclamando lo que ya es. Estás reconociendo lo que ya es tuyo. Estás entrando en la versión de la realidad en la que ya tienes lo que deseas. Y esa sensación es muy diferente a la sensación de intentar conseguir algo. Cuando intentas conseguir algo, hay tensión, hay esfuerzo, hay lucha. Pero cuando reclamas lo que ya es tuyo, hay tranquilidad, hay paz, hay una sensación de rectitud. Se siente como volver a casa, no como emprender un viaje. Se siente como recordar, no como descubrir. Se siente como ser, no como llegar a ser. Y esa sensación de ya ser, es el secreto de la manifestación. Porque cuando realmente sientes que ya eres la persona que tiene lo que deseas, el mundo exterior debe reorganizarse para reflejar esa verdad. Por eso, sigo diciendo que debes vivir desde el final, no hacia el final. Vivir hacia el final significa que todavía estás en el viaje, todavía estás en el proceso, todavía te estás convirtiendo, pero vivir desde el final significa que ya has llegado, ya estás allí, ya eres la persona que deseas ser, y desde ese lugar todo es diferente. Tus pensamientos son diferentes, tus sentimientos son diferentes, tus acciones son diferentes. No porque los estés forzando a ser diferentes, sino porque fluyen naturalmente de tu nuevo estado de ser. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que quieres tener $10,000 en tu cuenta bancaria. Si estás viviendo hacia ese fin, estás constantemente pensando en cómo ganar $10,000. Estás buscando oportunidades, estás tomando medidas. Te preocupas si funcionará. Revisas tu cuenta para ver si el dinero ya ha aparecido. Todos estos comportamientos provienen del estado de no tener el dinero. Todos ellos refuerzan el estado de carencia, y así la carencia continúa. Pero si vives desde el fin, ya tienes los $10,000, no en tu cuenta bancaria física, sino en tu conciencia, que es el único lugar donde tiene que estar. Y desde ese estado, no buscas oportunidades para ganar dinero, no te preocupas si funcionará, no revisas tu cuenta con miedo porque, en tu conciencia, el dinero ya está ahí. Simplemente vives tu día a día como alguien que tiene $10,000 en el banco. Y esa persona se comporta de manera muy diferente. Esa persona está relajada, segura, es generosa y tranquila. Y esas cualidades, esas formas de ser, atraen circunstancias que se corresponden con ellas. No porque el universo te esté recompensando, sino porque la conciencia debe exteriorizarse. Y esto es lo bonito de todo esto. Una vez que comprendes este principio, una vez que realmente lo entiendes, te das cuenta de que la manifestación no es difícil. En realidad, es lo más fácil del mundo, porque no estás tratando de cambiar nada fuera de ti mismo, simplemente estás cambiando tu estado de conciencia, y eso es algo sobre lo que tienes control total. Nadie puede impedirte imaginar, nadie puede impedirte asumir un nuevo estado, nadie puede impedirte sentir que tu deseo se ha cumplido. Está totalmente en tu poder, depende totalmente de ti. La única razón por la que parece difícil es porque te han condicionado a buscar la solución fuera de ti mismo. Te han enseñado que necesitas hacer algo en el mundo exterior para cambiar tus circunstancias. Pero yo te digo que eso es al revés. Necesitas cambiar tu mundo interior, tu conciencia, tu estado de ser. Y entonces, el mundo exterior cambiará automáticamente. No a través de tu esfuerzo, no a través de tu acción, sino a través del funcionamiento natural de la ley de que la conciencia se exterioriza, la ley de que lo que eres por dentro debes experimentarlo por fuera, la ley de que como es adentro, así es afuera. Ahora, déjame hablarte de algo que puede parecer contradictorio, pero que en realidad es esencial para comprender esta enseñanza. Te he estado diciendo que no hagas nada,
pero también te he estado diciendo que imagines, que asumas, que sientas. Entonces, ¿qué es? ¿No hacer nada o hacer algo? La respuesta es ambas cosas. Haces algo en la conciencia. Imaginas activamente el deseo cumplido. Asumes deliberadamente el nuevo estado. Sientes conscientemente la sensación de tener lo que deseas. Pero no haces nada en el mundo exterior desde el estado de carencia. No tomas medidas desesperadas, no fuerzas las puertas para abrirlas, no intentas que suceda mediante el esfuerzo y la voluntad. Este es el equilibrio. Acción interior, quietud exterior. Eres increíblemente activo en la conciencia. Regresas constantemente al deseo cumplido. Mantienes constantemente tu asunción. Sientes constantemente la sensación de ya ser, pero sigues estando en el mundo. Estás en reposo. Estás en paz. No te esfuerzas porque sabes que la acción interior es todo lo que se requiere. La acción interior es la causa y la manifestación exterior es el efecto, y la causa debe preceder al efecto. Pero en este caso, la causa está en la conciencia, no en el mundo. Así que causas en la conciencia y luego descansas y observas cómo aparece el efecto en el mundo. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que mi yugo es fácil y mi carga ligera. No se refería a las obligaciones religiosas, se refería a la forma en que funciona la conciencia. Cuando comprendes que todo lo que tienes que hacer es asumir el estado en la conciencia y luego dejar que se exteriorice, la carga es ligera porque ya no llevas el peso de hacer que suceda. No te agotas tratando de forzar que las circunstancias se alineen. Simplemente eres quien quieres ser en la conciencia y dejas que el mundo te alcance. Pero cuando no entiendes esto, cuando crees que tienes que hacer que suceda a través de la acción externa, la carga es pesada porque estás tratando de hacer el trabajo de Dios. Estás tratando de crear a través de la fuerza en lugar de a través de la asunción, y la fuerza no funciona. Al menos no de la manera que tú querías. Puedes forzar que las cosas sucedan a través del esfuerzo y la voluntad, pero no serán satisfactorias. No durarán y te agotarán en el proceso, porque estás trabajando en contra de la ley, en lugar de con ella. Trabajar con la ley significa que asumes el estado, sientes la emoción y luego dejas que suceda. No intentas averiguar cómo, no intentas controlar el proceso, no intentas manipular las circunstancias. Simplemente mantienes el estado y confías en que la conciencia lo exteriorizará de la manera perfecta, en el momento perfecto, a través de los medios perfectos. Y lo hará siempre, sin falta, porque eso es lo que hace la conciencia. Se exterioriza a sí misma. No es algo que haga a veces, es lo que hace siempre. Es su naturaleza, es su función, es lo único que puede hacer. Así que cuando asumes la riqueza, la conciencia debe exteriorizar la riqueza. Cuando asumes la carencia, la conciencia debe exteriorizar la carencia. No juzga cuál es mejor. No intenta darte lo que cree que deberías tener, simplemente te da lo que eres consciente de ser. Por eso, debes tener mucho cuidado con lo que asumes, porque lo que asumas lo experimentarás. No porque te estén recompensando o castigando, sino porque así es como funciona la ley. A la conciencia no le importan tus razones, no le importan tus circunstancias, no le importa lo que parece lógico o posible. Solo le importa lo que eres consciente de ser, y moverá cielo y tierra para reflejarlo en tu experiencia. Déjame contarte otro principio que te ayudará a comprender esto aún más profundamente. Lo llamo el principio de la indiferencia. No indiferencia en el sentido de no importarle, sino indiferencia en el sentido de no estar apegado al cómo. La mayoría de las personas no logran manifestar porque están demasiado apegadas a cómo llegará la cosa. Imaginan el dinero, pero también imaginan exactamente cómo tiene que llegar. Tiene que venir de su trabajo, o tiene que venir de una persona en particular, o tiene que venir a través de una oportunidad específica. Y cuando no llega de esa manera, piensan que no está funcionando. Piensan que han fracasado. Piensan que la ley es una mentira, pero la ley no es una mentira. Simplemente han limitado la ley al insistir en un camino específico, porque a la conciencia no le importa cómo te trae lo que deseas. Utilizará cualquier medio disponible, cualquier camino que sea más fácil, cualquier puente de incidencia que sea más eficiente, y a menudo
La forma en que llega te sorprenderá. Llegará de una fuente que nunca esperabas, a través de una persona que apenas conoces, mediante una oportunidad que no viste venir. Y si eres demasiado rígido con respecto al cómo, lo perderás. Lo rechazarás porque no coincide con tus expectativas y te quedarás estancado en la carencia. No porque la ley haya fallado, sino porque no reconociste la respuesta cuando llegó. Por lo tanto, debes aprender a ser indiferente al cómo. Debes aprender a dejar de lado tus ideas sobre cómo debería llegar y simplemente confiar en que llegará de la manera que más te convenga. Esto no significa que te vuelvas pasivo, no significa que ignores las oportunidades cuando surgen, pero sí significa que dejas de intentar controlar el proceso, dejas de insistir en que tiene que suceder a tu manera. Simplemente asumes el resultado final y dejas que la conciencia se encargue de los detalles. Y aquí está lo interesante. Cuando haces esto, cuando realmente dejas de lado el cómo y te centras solo en el qué, la manifestación suele llegar mucho más rápido porque no la estás bloqueando con tus ideas limitadas sobre cómo tiene que suceder. No estás rechazando las oportunidades que no encajan en tu plan preconcebido. Estás abierto, estás receptivo, estás permitiendo que la conciencia trabaje de formas que no podrías haber imaginado. Y la conciencia es infinitamente más creativa que tu mente consciente. Puede ver caminos que tú no ves. Puede organizar las circunstancias de formas que tú no podrías organizar. Puede traerte tu deseo a través de medios que parecen milagros, pero que en realidad son solo el funcionamiento natural de la ley. Déjame contarte una historia sobre una mujer que conocí una vez. Ella deseaba una suma de dinero para un propósito específico. Imaginaba tener el dinero. Sentía la sensación de ya tenerlo. Hizo todo lo correcto. Pero también decidió que el dinero tenía que provenir de una fuente concreta. Estaba convencida de que vendría de un acuerdo legal que estaba esperando. Así que centró toda su atención en ese acuerdo. Revisaba el correo todos los días. Llamaba a su abogado cada semana. Estaba obsesionada con cuándo llegaría. Pasaron los meses y el acuerdo no llegaba. Empezó a dudar. Empezó a pensar que la ley no funcionaba. Empezó a sentirse como un fracaso. Pero entonces, de la nada, recibió una llamada telefónica de un pariente lejano con el que no había hablado en años. Este pariente había fallecido y le había dejado una herencia considerable. Era exactamente la cantidad que había estado imaginando, hasta el último dólar, y procedía de una fuente que nunca habría esperado. Ni siquiera sabía que este pariente tenía dinero. No había pensado en él en años, pero la conciencia lo sabía. La conciencia vio el camino, y la conciencia entregó el dinero a través de ese camino, porque era la forma más fácil y eficiente y el acuerdo al que finalmente se llegó. Pero en ese momento ya no lo necesitaba. Ya había recibido lo que deseaba por otros medios y aprendió una valiosa lección. No limites la ley, no insistas en el cómo, simplemente asume el final y deja que la conciencia te sorprenda con los medios, porque lo hará cada vez que lo permitas. Esto es lo que realmente significa la fe. La fe no es una creencia ciega. La fe no es esperar que algo suceda. La fe es la confianza total en que la conciencia te dará lo que deseas de la manera perfecta, incluso si no puedes ver cómo. Es el conocimiento interno que te permite descansar, dejar de esforzarte, no hacer nada desde el estado anterior, porque sabes que todo se está resolviendo de maneras que no puedes ver. Y esa fe, esa confianza, ese conocimiento interno es lo que permite que la manifestación llegue rápida y fácilmente, sin lucha, sin fuerza, sin agotamiento. Ahora, quiero llevarte aún más profundamente a la mecánica de cómo funciona esto, porque comprender la mecánica fortalecerá tu fe, te dará confianza, te ayudará a persistir cuando tus sentidos te griten que nada está cambiando. Así que hablemos del puente invisible, el puente de incidencia, el camino que la conciencia crea entre tus circunstancias actuales y el final deseado. Este puente existe en la conciencia antes de existir en el mundo físico. Se construye en el momento en que asumes el nuevo estado. Cada persona, cada circunstancia, cada evento que necesita ser reorganizado para traerte tu deseo, está siendo movido a su posición en este momento en el reino invisible de la conciencia. No puedes ver qué está sucediendo, pero está sucediendo siempre.
sin falta. Y lo único que puede interrumpir este proceso eres tú. Lo interrumpes cada vez que vuelves al estado anterior, cada vez que dudas, cada vez que te preocupas, cada vez que actúas por miedo, porque cada vez que lo haces, estás derrumbando el puente. Estás desmantelando lo que la conciencia estaba construyendo. Y entonces la conciencia tiene que empezar de nuevo. Tiene que reconstruir el puente basándose en tu nuevo estado, que es el antiguo estado de carencia. Y así te quedas estancado, no porque la ley no funcione, sino porque sigues cambiando de estado, sigues alternando entre el estado de tener y el estado de no tener. Y la conciencia solo puede construir el puente desde un estado constante. Por eso es tan importante la persistencia. Por eso debes seguir volviendo al deseo cumplido, sin importar lo que te digan tus sentidos. Porque cada momento que pasas en el nuevo estado es un momento. La conciencia está construyendo el puente. Y si persistes lo suficiente, si mantienes el estado con suficiente firmeza, el puente se completará y lo cruzarás para llegar al final deseado. No a través del esfuerzo ni de la fuerza, sino a través del desarrollo natural de acontecimientos que parecen coincidencias, pero que en realidad son la precisa orquestación de la conciencia. Te pondré un ejemplo de cómo podría funcionar esto en el caso del dinero. Supongamos que asumes que eres rico, sientes la sensación de tener ya abundancia. Mantienes ese estado de forma constante. Lo que ocurre a continuación, en la conciencia, es que todas las personas que podrían darte dinero, todas las oportunidades que podrían reportarte dinero, todas las circunstancias que podrían conducirte al dinero, comienzan a reorganizarse. Un amigo piensa en ti y decide ofrecerte una oportunidad de negocio. Un antiguo compañero de trabajo menciona tu nombre a alguien que está contratando. Una empresa a la que enviaste tu solicitud hace meses de repente tiene una vacante. Un familiar decide ayudarte. Por fin llega un cheque que habías olvidado. No se trata de sucesos aleatorios. Son el puente de los incidentes. Son la conciencia exteriorizando tu suposición a través del mundo físico. Pero aquí está lo crucial. Estos incidentes no ocurren todos a la vez. Se desarrollan a lo largo del tiempo. Una cosa lleva a otra, que lleva a otra, que lleva a otra, y en cada paso del camino debes mantener tu suposición. Debes permanecer en el estado de ya ser rico. Porque si vuelves a caer en la carencia, si empiezas a dudar, si empiezas a preocuparte, interrumpes el proceso, retrasas la manifestación, alargas el puente. Pero si persistes, si te mantienes firme, cada incidente se desarrollará de forma natural. Y antes de que te des cuenta, habrás cruzado el puente y habrás llegado a tu deseo. Y lo bonito es que, una vez que has experimentado esto, una vez que has visto cómo la conciencia construye el puente, tu fe se vuelve inquebrantable porque sabes que funciona. Lo has visto con tus propios ojos, lo has experimentado en tu propia vida. Y entonces, la manifestación se vuelve fácil, natural, sin esfuerzo, porque confías en el proceso, confías en la conciencia, confías en ti mismo. Y esa confianza te permite descansar en la suposición sin vacilar, lo que permite que la manifestación llegue rápida y fácilmente. Ahora, déjame abordar una cosa más que sé que preocupa a algunos de ustedes. Están pensando, pero Neville, ¿y si asumo la riqueza y no pasa nada? ¿Y si hago todo lo que me dices y sigo sin dinero? ¿Y si esto no me funciona? Y voy a decirles algo que puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad. Siempre funciona, sin excepción, sin falta. Si asumes la riqueza y sigues experimentando carencias, solo hay una razón por la que no has asumido verdaderamente la riqueza. Lo has imaginado, lo has pensado, lo has deseado, pero no te has convertido en ello. No lo has convertido en tu estado dominante, no lo has ocupado de forma plena y constante, y sé que crees que lo has hecho, sé que crees que has estado asumiendo la riqueza. Pero te digo que, si la manifestación no ha llegado, no lo has hecho, porque la conciencia es ley. No funciona a veces y otras no. Funciona siempre, en todo momento y para todos. Pero solo funciona cuando realmente la aplicas. Y aplicarla no significa pensar en la riqueza mientras te sientes pobre. No significa imaginar la riqueza mientras actúas desde la carencia.
Significa volverse verdaderamente rico en conciencia, hasta el punto en que tus circunstancias externas ya no tengan ningún poder emocional sobre ti, hasta el punto en que puedas mirar tu cuenta bancaria vacía y no sentir absolutamente nada, ni miedo, ni preocupación, ni duda, porque en tu conciencia, que es el único lugar que importa, eres rico. Esa es la prueba. ¿Puedes mirar tus circunstancias actuales y no conmoverte? ¿Puedes ver la evidencia de la carencia y aún así sentirte abundante? ¿Puedes enfrentarte a facturas, plazos y obligaciones y seguir descansando en la suposición de que eres rico? Si puedes, la manifestación debe llegar. Es una ley. Pero si no puedes, si tus circunstancias siguen teniendo poder sobre ti, si sigues reaccionando emocionalmente a lo que ves en el mundo físico, entonces no has asumido verdaderamente el nuevo estado. Sigues identificado con el antiguo estado. Y así, el antiguo estado continúa. Este es el trabajo. Esta es la práctica. Aprender a permanecer en el nuevo estado independientemente de lo que esté sucediendo en el viejo mundo. Aprender a dar más realidad a tu imaginación que a tus sentidos. Aprender a confiar más en la conciencia que en las circunstancias. Y no te voy a mentir. Al principio es difícil porque todo en el mundo físico te grita que no tienes lo que deseas. Tu cuenta bancaria te grita, tus facturas te gritan, la gente que te rodea te grita, y tienes que aprender a cerrar los oídos a todo eso y escuchar solo la voz de tu propia suposición. Pero cuanto más practicas esto, más fácil se vuelve. Cuanto más eliges la imaginación por encima de la sensación, más fuerte se vuelve tu fe. Cuanto más persistes en el nuevo estado a pesar de las pruebas contrarias, más natural se siente el nuevo estado hasta que un día te das cuenta de que ya no estás intentándolo, no estás forzando nada, no estás luchando por mantener la suposición, simplemente eres rico, no en el futuro, no cuando llegue el dinero, sino ahora, en tu conciencia, y sabes, con absoluta certeza que la manifestación física es solo cuestión de tiempo, y estás bien con eso, estás en paz. Estás descansando porque sabes que está hecho. Y entonces llega siempre, sin falta, porque la conciencia debe exteriorizarse. No tiene otra opción. Es una ley. Así que, si todavía estás esperando tu manifestación, si todavía estás luchando económicamente, pregúntate honestamente, ¿en qué estado me encuentro la mayor parte del tiempo? No en qué estado imagino durante 5 minutos antes de acostarme, sino en qué estado vivo a lo largo del día. ¿En qué pienso cuando no estoy intentando conscientemente tener pensamientos positivos? ¿Qué siento cuando no estoy tratando conscientemente de sentirme abundante? Ese es tu estado real. Eso es lo que la conciencia está exteriorizando. Y si no te gusta lo que ves, cambia tu estado, no tus circunstancias, tu estado, y las circunstancias te seguirán. Permíteme compartir una última historia contigo antes de terminar. Hubo un momento en mi vida en el que entendía todo esto, intelectualmente. Podía enseñarlo, podía explicarlo, podía citar escrituras para respaldarlo, pero no lo estaba viviendo, no realmente. Seguía mirando mis circunstancias y dejando que determinaran mi estado. Seguía preocupado por el dinero, seguía ansioso por el futuro, seguía tomando medidas desesperadas desde el miedo. Y entonces, un día, algo cambió. Ni siquiera puedo decirte exactamente qué fue. Fue como si se encendiera una luz y de repente me diera cuenta de que estaba haciendo esto al revés. Estaba dejando que el mundo exterior dictara mi estado interior, pero debería ser al revés. Mi estado interior debería dictar el mundo exterior. Así que tomé una decisión. Decidí que, independientemente de cómo fueran mis circunstancias, iba a asumir la riqueza. Iba a sentirme abundante. Iba a vivir desde el final. Y lo hice. Al principio no fue fácil. Cada vez que revisaba mi cuenta y veía un saldo bajo, sentía que el miedo aumentaba. Pero no dejé que me dominara. Lo reconocí y luego volví a mi actitud. Imaginaba el saldo que quería ver. Sentía la sensación de tener en abundancia. Agradecía a la conciencia por mi abundancia. Y lo hacía una y otra vez, docenas de veces al día. Cada vez que el miedo intentaba apoderarse de mí. Y entonces ocurrió algo increíble. Dejé de preocuparme por la cuenta bancaria.
no de una manera nihilista, sino de una manera pacífica. Simplemente sabía en lo más profundo de mi ser que estaba todo bajo control, que el dinero llegaría, que era rica en conciencia y que la manifestación física era solo una formalidad. Y desde ese lugar de conocimiento, toda mi vida cambió. Aparecieron oportunidades, el dinero llegó de fuentes inesperadas, cosas que habían estado estancadas durante meses se resolvieron de repente. Y todo se sentía tan natural, tan fácil, tan inevitable, porque no lo estaba forzando, lo estaba permitiendo, simplemente era quien realmente era en mi conciencia y dejaba que el mundo me lo reflejara. Eso es lo que quiero para ti, esa sensación de paz, ese conocimiento interior, esa certeza absoluta de que tú eres el poder operativo y que todo lo que asumas debe suceder, no porque yo lo diga, sino porque es la ley, porque así es como funciona la conciencia, porque eso es lo que eres. No eres un ser humano limitado que espera y reza para que algún poder externo te salve. Eres la conciencia misma, que temporalmente viste el traje de un ser humano y crea tu realidad a través del poder de tu propia imaginación. Y una vez que comprendas verdaderamente eso, una vez que lo aceptes verdaderamente, una vez que vivas verdaderamente desde esa verdad, nada podrá detenerte, nada podrá limitarte, nada podrá impedirte tener exactamente lo que deseas. Así que no hagas nada después de esto, no por agotamiento, no por derrota, no por pasividad, sino por el conocimiento tranquilo e inquebrantable de que ya has hecho el único trabajo que importa. Has asumido el estado en la conciencia, has reclamado tu riqueza en la imaginación, te has convertido en la persona que tiene lo que deseas, y ahora todo lo que tienes que hacer es descansar, confiar y observar cómo la conciencia exterioriza tu suposición a través del mundo físico. Observa cómo fluye el dinero, no porque lo hayas perseguido, no porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en el tipo de persona a la que fluye, y esa persona es quien siempre has sido, solo que has estado demasiado ocupado haciendo cosas como para darte cuenta de que ya has llegado.